Theodore Robert Cowell, más conocido como Ted Bundy, fue un asesino estadounidense ejecutado en 1989 en la silla eléctrica por haberse demostrado que asesinó a más de 30 mujeres y niñas en 7 estados diferentes. El FBI le comprobó 36 asesinatos, sin embargo el número real de víctimas es desconocido. Se hizo muy popular por despertar interés de muchos psicólogos y psiquiatras interesados en descubrir qué llevaba a una persona a perpetrar tan atroces crímenes, aparentando por otro lado tratarse de una persona amigable y honrada. Se han escrito y realizado infinidad de artículos y análisis psicológicos de su personalidad. La infancia de Ted fue totalmente disfuncional. Su mamá, Louise Cowell, se quedó embarazada de un hombre que hasta día de hoy no se ha confirmado su identidad, aunque se cree que era un veterano de guerra. Se cree incluso que pudo ser su propio padre, aunque en una ocasión Louise dijo que su padre la había violado efectivamente, pero no dijo quedarse embarazada de él. Además, según muestras de ADN, se certificó que no fue incesto. Bundy nació en un hogar para madres solteras en Vermont en 1946. Permaneció allí durante 2 meses después de su nacimiento. Su madre consideró colocar a su bebé en adopción, pero su padre, Sam Cowell, aparentemente quería que el bebé se uniera a la familia en Filadelfia. Sus primeros 4 años de vida los vivió en casa de sus abuelos maternos, quienes a ojos de los demás se hicieron pasar por sus padres, ya que en aquel entonces suponía un fuerte estigma social el hecho de engendrar un hijo fuera del matrimonio, de modo que su verdadera madre se hizo pasar por su hermana. Sin embargo, se dice que Bundy siempre había considerado a Louise como su madre, porque era ella la que siempre le cuidaba. Su abuelo, Samuel Cowell, era un diácono de su iglesia. Según Bundy y personas de su entorno, era descrito como intolerante, agresivo con su mujer y con sus hijas, un tirano, abusador, racista, golpeaba al perro de la familia, maltrataba a los gatos de los vecinos y poseía una gran colección de pornografía en su invernadero, donde según algunos familiares Bundy y su primo se colaban a mirar durante horas. Bundy pudo haber sufrido abuso físico o psicológico a manos de su abuelo, a pesar de su posterior insistencia en que ambos tuvieron una buena y estrecha relación. La tensión en el domicilio era la tónica del día a día. Su abuelo tuvo una gran influencia en sus primeros años y probablemente lo expuso a la pornografía en múltiples ocasiones. Debido a esto, normalizó la violencia y deshumanizó a las mujeres. Bundy recordaría admirar y respetar al hombre, creyendo que era un excelente ejemplo de cabeza de familia. Se aferró a esta imagen, se identificó con él y lo respetó. Por otro lado, su abuela parece ser que era una mujer tímida y sumisa, quien ingresaba de forma esporádica a los hospitales para someterse a tratamiento por depresión. En 1950, Louise hizo las maletas cansada de soportar las graves tensiones a las que estaba sometida bajo el techo de sus padres. Abandonó Filadelfia y se mudó hasta Tacoma, Washington, por supuesto con su hijo Ted, cuando éste tenía 3 años. Esta mudanza no gustó mucho al niño. Se fueron a vivir con uno de los tíos de Louise. Esta esperaba haber hecho esto lo suficientemente pronto para que las acciones de su padre no influyeran en Ted, pero lamentablemente llegó demasiado tarde. Ya desde muy pequeño demostraba un comportamiento perverso. Le gustaba infringir dolor, sufrimiento y miedo. Colgó a uno de los gatos callejeros del vecindario de una de las cuerdas de ropa en el patio trasero, lo roció con líquido para encendedores y le prendió fuego estando el gato todavía vivo. La tía materna de Bundy, Julia, incluso reveló que se levantaba varias veces de la siesta y encontraba al pequeño Bundy sonriendo y ella rodeada de cuchillos. Y curiosamente la tía fue la única que pensó que ese comportamiento era extraño. Nadie hizo nada. Durante la escuela, cuando pensaba que nadie estaba mirando, bajaba los pantalones de sus compañeras de clase e intentaba palpar sus genitales. Solía saltar detrás de los arbustos y asustar a sus compañeros. Los pocos amigos con los que se juntaba provenían de familias muy ricas que estaban muy involucradas en la escuela y tenían muchas conexiones. A menudo sus compañeros se burlaban de él por no estar en la misma clase social. Mientras que en Tacoma, su tío Jack intentó coger al niño bajo su protección
humillación. Sin embargo, Ted estaba celoso de la riqueza de su tío y quería lo mismo para su familia. Empezó a resentirse con sus primos por tener el dinero que él quería. El resentimiento empeoró cuando madre empezó a salir con un tal Johnny Culpeper Bundy, un trabajador de clase media. Al poco tiempo se casaron y Ted adoptaría su apellido, convirtiéndolo oficialmente en Ted Bundy. Aunque la relación con su madre había sido muy buena hasta el momento, esta pasó a tener 4 hijos más, por lo que su atención hacia él se dividió. Por otra parte, las relaciones entre Bundy y su padrastro siempre fueron tensas. Ted nunca crearía un lazo afectivo con este hombre. Bundy continuó alejándose de la familia, incluso negándose a participar en eventos familiares como ir a acampar o salir a pescar. De adulto, Bundy reconoció no haberse sentido amado, y además otro golpe fue el enterarse de que era hijo ilegítimo, ya que lo vio como una humillación. Sin embargo, Bundy recuerda su adolescencia con cariño, como si él considerara que era uno de los chicos. Dijo que pasaba tiempo libre jugando al fútbol con sus amigos y esquiando los fines de semana, pescando en el muelle, jugando a las canicas, pero por el contrario, la gente cuenta que no encajaba con sus compañeros, que era introvertido, solitario, delgado y con un aspecto muy femenino. Incluso tartamudeaba y había palabras que no podía pronunciar, lo que le hacía muy difícil entenderle. Let's go back then to those roots. First of all, you, as I understand it, were raised in what you consider to have been a healthy home. Absolutely. You were not physically abused. You were not sexually abused. You were not emotionally abused. No way. And that's part of the tragedy of this whole situation is because I grew up in a wonderful home with 2 dedicated and loving parents, one of 5 brothers and sisters. A home where we as children were the focus of my parents' lives, where we regularly attended church, 2 Christian parents who did not drink, they did not smoke, there was no gambling, there was no physical abuse or fighting in the home. I'm not saying this was Leave It to Beaver. It wasn't a perfect home. Well, no, I don't know that such a home exists, but it was a fine, solid Christian home, and nobody I hope no one will try to take the easy way out and to try to blame or otherwise accuse my family of contributing to this. Antes de comenzar a asesinar, perpetró algunos hurtos en casas y comercios. Llegó a usar tarjetas de crédito robadas para comprar calcetines, ya que se define a sí mismo como un fetichista de los pies. Aunque había etapas de normalidad en su vida, de vez en cuando dejaba salir su vena agresiva intentando golpear en la cabeza con un palo a un compañero Boy Scout, llegó a cavar incluso hoyos en el suelo para poner estacas dentro y luego cubrirlas con vegetación. Al menos una niña cayó y se lastimó una pierna en una de estas. En la escuela secundaria se masturbaban los armarios, los documentales sobre crímenes y las historias de detectives de ficción, sobre todo si tenían un contenido sexual violento, eran de especial interés para Ted Bundy. La búsqueda constante de contenido explícito y violento se mezclaban con la ingesta de alcohol en grandes cantidades. Después salía al acecho por las calles sin rumbo fijo, tan solo con el objetivo de encontrar ventanas que no tuviesen cortinas para poder observar a las mujeres desvestirse. Comenzó a violar la ley de joven. Le gustaba mucho esquiar. Necesitaba un equipo de esquí. Lo robaba. Falsificaba entradas para poder acceder a las pistas de forma gratuita. Intentó una vez robar un coche. Y todos los artículos que iba necesitando no tenía ningún problema en robarlos. En la escuela secundaria empezó trabajando de repartidor de periódicos y cortando el césped. Iba a la iglesia con su madre y padrastro. Ted fue un universitario aplicado y con buenas notas, licenciándose en psicología. Trabajó en varios lugares sin durar mucho tiempo en ellos. El carácter de Bundy era más bien reservado, introvertido y tímido. Ted Bundy no entendía las relaciones interpersonales, ni cómo una persona podía desear mantener una amistad con otra. Se convirtió en un ser completamente solitario y deambulaba por la ciudad buscando revistas y otros recortes con los que entretenerse, principalmente revistas de fotografías de mujeres desnudas. La estafa familiar a la que se había sometido durante años necesitaba exteriorizarse de alguna forma, y el contenido violento que había empezado a consumir no era del todo suficiente. Esto le llevó a desahogar su sentimiento de vacío mutilando a cualquier animal que se cruzara en su camino.
En 1967 se enamoró de Diane Brooks, alias Stephanie, una joven de una familia acomodada, quien finalizó su relación con Ted por considerarlo un tanto indiscreto y carente de objetivos claros en la vida. Bundy nunca superó la ruptura y se obsesionó con ella, manteniendo contacto a través de cartas para así intentar reconquistarla. En esos años estuvo involucrado en actividades comunitarias. Incluso Ted se ofreció como voluntario en las líneas de teléfono de asistencia al suicidio, algo así como un teléfono de la esperanza. Incluso obtuvo una condecoración de la policía de Seattle por salvar a un niño de 3 años de morir ahogado. Estaba involucrado en la campaña política del aspirante a vicegobernador del estado de Washington y también se relacionó con figuras importantes del Partido Republicano, aunque desafortunadamente no tuvo éxito. Inmediatamente después de su fallida carrera política, intentó una vez más redimirse obteniendo una licenciatura en Derecho en la Universidad Temple de Filadelfia. Fue considerado un estudiante brillante entre sus profesores. Paralelamente inició una relación de 5 años con Elizabeth Klopfer, seudónimo de Meg Anders, quien era divorciada y tenía una hija pequeña. En 1973 volvió a contactar con Stephanie Brooks y ella quedó gratamente sorprendida de la transformación que había hecho Ted de sí mismo. Volvieron a salir, aunque mantenía otra relación con Elizabeth Klopfer de forma paralela, como ya hemos dicho. En 1974 rompió cualquier tipo de contacto con Brooks sin ningún tipo de explicación. ¿Puede ser que su única intención fuera demostrarse a sí mismo que era capaz de volver a seducirla, para luego vengarse de ella por lo que le hizo a él? Y este fue el punto de inflexión en el que empezó su carrera criminal. Fue en 1974, con la edad de 27 años, cuando empezó a violar y asesinar a mujeres universitarias. First of all, I guess I should just ask, how are you doing up here? It's a short question deserving a long answer. I'm doing well. I feel good. Working hard on my case. Need a lot more sun and a lot more fresh air, but other than that, I'm doing okay. Do you get fresh air, sun? Do you get out? Well, I get to go to the library. It's a 50-yard walk from here across the parking lot to the library, and that's my fresh air. Sus primeros asesinatos consistían en acceder a los apartamentos donde dormían sus víctimas y asaltarlas en mitad de la noche. Sin embargo, poco a poco fue organizando mejor sus crímenes. Obtuvo materiales con los que fingir un accidente para engañar a sus víctimas y otras artimañas. Empezó atacando de noche hasta que comenzó a hacerlo a plena luz del día. Llegó a llevar un brazo en cabestrillo o unas muletas y se hacía pasar por alguien que necesitaba ayuda para cargar unos libros o arrancar su coche, momento en el que aprovecharía para golpearlas, dejarlas inconscientes y llevárselas a un sitio apartado donde procedería a estrangularlas y violarlas de forma agresiva. En aquel momento, Bundy había comenzado a reducir su asistencia a la universidad, para posteriormente dejar de asistir por completo. El verano de 1974, Bundy se trasladó a Utah y se desató de nuevo una cadena de asesinatos. Los cadáveres habían sufrido un mismo ritual: golpeadas, esposadas, estranguladas, violadas, sodomizadas y abandonadas en alguna montaña cercana. En algunas ocasiones volvía a la escena del crimen y, una vez muertas, les lavaba el pelo, las maquillaba, les pintaba las uñas, las vestía con ropas que no eran propiedad de las víctimas y practicaba necrofilia con sus cadáveres. Además, las fotografiaba y guardaba una colección de todas sus víctimas. Incluso a veces llegó a cortarles la cabeza con una sierra de metal y conservaba sus cráneos y algunas joyas como recuerdos de sus asesinatos. Algunas víctimas sobrevivieron a sus ataques y pudieron prestar declaración. Sus crímenes siempre eran realizados de cuerpo a cuerpo entre él y sus víctimas. Rechazó por completo el uso de armas de fuego, y esto podría ser por el ruido que produce un arma al dispararse y los restos e indicios que pudiera dejar. Y podría ser también que el hecho de sentir cómo la vida de una persona se desvanece entre las manos de su asesino le aportase muchísimo más placer que simplemente quitarles la vida rápidamente con un arma. Hacía cambios sutiles en su rostro para evitar ser identificado por testigos. Se cortaba el pelo o se lo dejaba crecer. Se afeitaba por completo, llevaba una sutil barba de unos pocos días, se perfilaba las cejas o las dejaba algo más espesas, tan solo ocultaba de forma deliberada un lunar que tenía en el cuello. Por eso utilizaba jerseys con cuellos altos u otras prendas que pudieran ocultar esa marca peculiar que podría distinguirle claramente.
Muchas mujeres lo describían como atractivo y simpático, y no dudó en utilizar estas cualidades para acercarse a ellas. Todas fueron mujeres blancas y muy jóvenes, de entre 12 y 26 años. Pertenecían a la clase media, siendo la mayoría estudiantes. Además, algo que siempre se destacó es que eran castañas o morenas, con una media melena, un cabello que recordaba a Stephanie Brooks, la mujer que rechazó a Ted Bundy. Sin embargo, en sus entrevistas él reconoció que no se debía a ese aspecto, sino que solo observaba rasgos que indicase juventud y belleza y que físicamente ninguna se parecía en realidad a Stephanie. Mientras permaneció encerrado, trató de diferir al máximo la fecha de cumplimiento de su sentencia. En todo momento se proclamó inocente, siendo únicamente a los pocos días antes de su ejecución cuando ofrecería un maratón de entrevistas confesando 30 de sus crímenes. Bundy fue entrevistado por James Dobson una tarde antes de su ejecución. En la entrevista, Bundy dijo que la pornografía violenta desempeñó un importante papel en sus crímenes sexuales. Según Bundy, cuando era un niño encontró fuera de casa, en el supermercado local, pornografía suave, pero la pornografía más explícita y violenta la encontró en la basura que algunas personas tiraban al hacer limpieza, hasta que llegó a preguntarse cómo sería hacerlo en la realidad. Yes, and this is something I think I want to emphasize is the most damaging kinds of pornography. Again, I'm talking from personal experience, hard, real personal experience. The most damaging kinds of pornography are those that involve violence and sexual violence, because the wedding of those two forces, as I know only too well, brings about behavior that is just too terrible to describe. Algunos investigadores opinan que esta declaración fue simplemente un intento de manipulación, una vana esperanza de detener su ejecución. En realidad yo también lo creo, ya que hay muchas personas que consumen este tipo de contenido y no van por ahí matando mujeres. Evidentemente se necesita algo más que esto. Sin embargo, sí que creo que este hecho tuvo algo de relevancia a la hora de inspirar el tipo de crímenes que cometería. Pero esta declaración pudo tratarse también de otro intento desesperado por evitar su ejecución. Había agotado ya todas sus apelaciones, incluso la de apelar por incapacidad mental. Se representó a él mismo en el juicio para intentar retrasar el proceso judicial. Intentó ganarse la empatía de la audiencia pidiendo matrimonio a su excompañera de trabajo, Carol Ann Boone, en pleno juicio. Le propuso incluso a las autoridades ayudarles a atrapar a otros asesinos seriales. Aportaba datos inconexos, inventando detalles de asesinatos para así ganar tiempo con las reconstrucciones y búsquedas. Consiguió escaparse en 2 ocasiones. Horas antes de su ejecución, incluso quiso demorar el momento prometiendo a la policía confesar todos los crímenes que había cometido, y aunque consiguió retrasar el desenlace durante 10 años, finalmente fue declarado culpable y su muerte fue vitoreada por cientos de personas. Tenía 42 años.